Hola, hola. Que la esperanza de la segunda venida de Cristo permanezca en vuestros corazones. Amén. Es la esperanza bienaventurada. Es el final de los casi o más de 6.000 años de lucha en esta tierra contra la carne, contra el diablo y contra el mundo. ¿Cómo están ustedes? Oye, Dios les bendiga, pues les fortalezca enormemente. A todos los hermanos de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Centroamérica, de España, de Guyana Francesa, a todos los hermanos de habla hispana, bendiciones, muchas bendiciones para todos. Fortaleza en el Señor. Necesitamos fortalecernos en el Señor siempre, en el poder de sus fuerzas. Recuerde que somos la iglesia militante, no la triunfante. Seremos la triunfante cuando estemos allá arriba en el monte Sión. ¿Qué tal? Mira, ayer tenía un compromiso con ustedes, pero me llegó un señor que iba a hacer un trabajito aquí en la casa y llegó tempranito. Entonces no pude. Ya él me había dicho, hermano, voy en la mañanita, puede ser. Y bueno, claro está, no pudimos salir ayer al aire, ¿no? Me gusta hacerlo en vivo. Pero he compartido algunos videos allí. Aquí cerca de la casa hay gente con muchas cabras y ovejas. Aquí se ven, si hay gente que tiene los perros, pero hay más personas que tienen chivas, ovejas, ovejitos, y están paridas, ¿no? Entonces me llama mucho la atención este tipo de animales. Ha sido de bendición pues contactar con esos vecinos y me permiten acariciarlos, llevarle comida, montecitos, zanahoria por aquí, concha de cambur, manguito, y ellos disfrutan, ¿no? Ya cuando paso por ahí, por frente a la casa de ellos, están los animalitos pastando, ¿no? O están en un terreno baldío por ahí pastando y me ven y me llaman. ¡Me! Ay, qué bonito, ¿no? Esos animales muy tiernos. Simbolizaron a Cristo en su momento, ¿no? Simbolizaron al Señor Jesucristo. Así es, así que bueno, gracias a Dios hemos hecho esos cortos videos con el fin de educarnos y recordar la historia bíblica. La gente me dice que las personas me mencionan que en el Antiguo Testamento no había luz, no había gracia, y resulta que sí había gracia, pero de una manera como distinta que la de nosotros. Es decir, ellos tenían que obrar mucho, no para alcanzar la gracia, no, porque la gracia es un don inmerecido, sino que tenían que obedecer porque el sacrificio no había venido. Ellos tenían que sacrificar con sus propias manos a ese pobre animalito inocente. Nosotros ya nacimos después, 2000 años después, casi, según la historia, ¿no? Y ya Cristo murió por nosotros. Es diferente, ¿no? Es como más amplio, más grande y es más cómodo ahora ser salvo que en el pasado, ¿no? Bien, estimados amigos y amigas, recuerden interactuar, compartir, saludar a la audiencia. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos? Aquí estamos, bueno, en vivo y directo. Pueden comentar ustedes, obviamente, saluden. Es importante saludar a la audiencia. Y gracias al Señor, este programa llega gracias a la voluntad de Dios, que con nuestro propio peculio nosotros pagamos el internet, las luces, las mesas y toda esa serie de cosas. Y hay hermanitos también que donan. Aquí estoy estrenando un paralito tipo trípode que me donaron. Ahora no saco la mesa, no pongo un libro encima de otro para poder colocar el teléfono y las cosas. No, ahora estamos más prácticos, gracias a Dios. Bueno, tú sabes, no, la situación no está muy fácil, que digamos, pero Dios siempre provee y gracias a nuestros hermanos que nos colaboran. Así que este programa llega gracias al Señor, a todos ustedes, y el fin es que se disperse como la hoja de otoño. Usted sabe cuándo es el otoño, ¿verdad? Las hojas se caen de los árboles y viene la brisa y se lleva todas esas hojas. Es el fin de esta palabra, que llegue a todas partes. Que la acepten, gloria a Dios. Si la rechazan, gloria a Dios. Lo importante es que nosotros divulguemos el mensaje de salvación. Así que recuerde que usted puede interactuar con nosotros. Bien, estamos en una serie que es muy delicada. Y claro, yo me lo pensé mucho antes de hacerlo, ¿no? Mucho antes de hacerlo. Pero hay que hacerlo, obviamente hay que hacerlo. Es demonología. Demonología. Oye, me gusta más la palabra angelología o angiología. Angelología. Hay una serie que hice en Caracas y está en los archivos de la radio, ¿no? Está ahí, está en las redes sociales colgado, si no lo han borrado, ¿no? Están allí. Hablamos sobre la angelología, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre la parte oscura.
Es la parte de demonología. Demonología, pero pastor, ¿qué significa eso? Bueno, demonología no es otra cosa que el estudio de los ángeles caídos, de los ángeles caídos. La demonología, presta atención, no se descuide, es la rama de la teología que se encarga de estudiar los demonios y sus relaciones, haciendo alusiones a sus orígenes y su naturaleza. ¿Viste? La demonología tiene sus orígenes y su naturaleza. Su naturaleza. El origen etimológico, no se descuide, presta atención. El origen etimológico de la palabra demonología lo encontramos en el griego. Más exactamente en la unión de dos palabras. Por un lado está daimon, que significa genio o demonio, y por otro lado logía, que significa tratado o estudio, ciencia. De esta manera se determinará que la palabra demonología es el estudio, ¿verdad? O la ciencia que estudia la naturaleza o cualidades que tiene el demonio, los ángeles caídos, en otras palabras. ¿Y quién quiere hablar sobre el demonio, hermano? Casi nadie le gusta hablar sobre el demonio, ¿no? Y nosotros no estamos ensalzando aquí para nada el poder del diablo, porque nosotros sabemos que Satanás tiene su poder. Limitado lo tiene, obviamente, pero lo tiene. Lo tiene, Satanás, sí. Entonces, es el estudio. Demonología es el estudio de los demonios, de los ángeles caídos. Pero usted dirá, pero pastor, es que tenemos que conocer a Jesucristo, porque Él es el Salvador, no podemos hablar de las fuerzas del mal. Claro está, hermano, estamos ensalzando aquí la gloria del Señor Jesucristo. Escuche bien, la gloria del Señor Jesucristo. No estamos ensalzando aquí ni buscamos ensalzar a quién, al diablo. Jamás, 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 jamás. No podemos ensalzar a quién, a Lucifer, a la serpiente antigua, a Satanás. Mas sí es importante, hermano, importante estudiar sobre este caso, estar clarificado, claro con qué enemigo usted se está enfrentando. Yo me estoy enfrentando. Sí, hermano, debemos estudiar con qué tipo de enemigo yo me estoy enfrentando. Por eso es que se le llama así demonología, demonología. Ahora yo diría, bueno, que esta palabra demonología siempre causa cierta cosa, ¿no? Pero no es que estemos analizando y estudiando, pero sí, podemos decir que demonología es el estudio de los ángeles caídos, es todo. Pero hay un texto bíblico que debe prevalecer en toda esta serie, es decir, el miércoles, jueves y viernes. No sé si nos da tiempo para... Hay tanta información sobre esto, hermano, sobre esto, que usted debe estar consciente de todo, y yo también, porque si no, imagínate tú cómo vamos a hacerle frente al enemigo. Debemos conocer las estrategias del diablo, que es nuestro enemigo. Y 2 de Corintios 2:11, si usted lo tiene, puede buscarlo. Si usted lo tiene, puede buscarlo. Déjeme bajarle un poquito aquí volumen a esta música de fondo. Es bonita, ¿no? No sé si lo escuchan, alcanzan a escuchar. Es castillo fuerte es nuestro Dios. Eso lo escribió Martín Lutero antes de ir a la dieta. Y cuando Martín Lutero estaba escribiendo este himno bonito, le salió Satanás. Entonces él agarró el tintero y se lo lanzó. Y pegó contra la pared. Contra la pared. Es una lucha, mano, tremenda. Pero quiero compartir con ustedes 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Porque es importante saber un poco sobre demonología o conocer del enemigo. Escuche bien. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué tal? Gloria a Dios por este pasaje bíblico tan hermoso. Para que Satanás no gane ventaja sobre ¿quiénes? Sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ignorar. El apóstol Pablo estaba consciente de quién era el diablo. El apóstol Pablo estaba pendiente, no ignoraba sus maquinaciones. Y de esa manera fue que el apóstol Pablo se pudo mantener firme. Aunque la lección de escuela sabática dice que Pablo fue atormentado por el diablo. Es decir, en las predicaciones, el apóstol Pablo se enfrentó contra Satanás. Le hería, por supuesto. ¿Por qué? Porque le dio golpes, porque lo mandaron a lacerar con vara de madera.
bueno, con todo, apedreado. Eso era Satanás, ¿no? Satanás que estaba allí. Y el Señor le permitió a Satanás ejercer o tener cierto, afligir al apóstol Pablo, en otras palabras, Así que nos toca a nosotros, hermanos, con ayuda de Dios, conocer. No invocar ni trabajar con el demonio. No se le ocurran a ustedes, hermanos, ir a secciones espiritistas, jamás. No se le ocurra a ustedes ir a eventos satánicos. Recuerden que hay un terreno que está delimitado, ¿no? Y es el terreno del Señor, y está el terreno que está fuera de esa cerca, que es el de Satanás. No se le ocurra usted dársela de guapo y ir por allá. No. A hacer cosas y a inventar. No, señor. Si usted conoce sobre demonología, usted se va a cuidar mucho. Aquí le vamos a dar herramientas cuando hay instigación demoníaca, cuando hay posesión satánica, ¿no? Y esas cosas. Y claro está, hay mucha gente que sufre de esta serie de persecución satánica, es por la vida disoluta que lleva, Pero aún Dios tiene misericordia y puede romper cadenas. ¿Cuál es la fuente para hablar sobre demonología? La fuente que tenemos aquí, hermano, es la Santa Biblia, la palabra de Dios. Primero es la Biblia. Aquí está todo. La palabra del Señor sobre demonología, sobre la caída de los ángeles que cayeron en pecado, que no guardaron su dignidad. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Segunda fuente, tenemos como fuente el espíritu de profecía. ¿Qué libros usted recomienda leer para demonología? El origen del pecado y de Satanás, ¿sí? ¿Cómo cayó en ese terreno? Bueno, Patriarcas y Profetas. Escuche bien, Patriarcas y ¿qué? Y Profetas, primer libro. Segundo libro, Historia de la Redención. Tercer libro, Conflicto de los Siglos. Diccionario bíblico, ¿sí? Y diccionario de la Real Academia. Es la fuente que estoy usando para esto, ¿sí? ¿Para qué? Para el estudio sobre los espíritus malos. Conflicto de los siglos. Usted puede echar mano a Conflicto de los Siglos. Y hay unos capítulos muy buenos en Conflicto de los Siglos que usted puede leer. Con ayuda del Señor, lea el capítulo 30, 31, 32, 33. Esos capítulos hablan sobre los demonios, los ángeles malos, el peor enemigo del hombre, las acechanzas del diablo. Usted puede leerlo, no le dé miedo leer eso, no tiene que leerlo urgentemente, porque si no, usted, Dios guarde, puede Satanás instigarlo o llevarlo. De repente no hay una posesión demoníaca. No, pero hay una mala interpretación de la Biblia, porque si usted se sienta a leer la Biblia sin ganas de leerla, entonces Satanás la va a interpretar con la falsa doctrina que él ya tiene fabricada y se le mete en la mente, ¿verdad? Se introducen las facultades mentales de una manera sobrenatural y entonces usted empieza a predicar cosas que no debería predicar. Dios lo guarde, usted no. Pero hay mucha gente que son instrumentos del diablo. Están endemoniados, pero en otra esfera, en la esfera bíblica, con la mala interpretación, la mala doctrina. La semana pasada vi un pastor de las iglesias cristianas evangélicas casándose con otro pastor, ¿viste? Y manejan la Biblia y cantan himnos hermosos. ¿Te das cuenta? Entonces Satanás los cegó, los endemonió a esa gente, diciendo que la homosexualidad es permitida dentro de la Biblia, dicen ellos, y ahora se casan y están predicando. Y vi un señor ahí que funge como hermano con un vestido verde y unos tacones y una tremenda barba aquí, cantando y adorando a Dios. Son espíritus, géneros de demonios que andan por ahí y se posesionan de esas mentes. ¿Existe la posibilidad de tener endemoniados dentro de la iglesia sin saber que es un demonio? Claro que sí, hermano. Sí existe, claro que sí. Bien, entonces tenemos que estar pendientes. Y la sierva del Señor dice que debemos conocer, ¿verdad? Debemos conocer esas estrategias satánicas. ¿Por qué? Porque si no, Satanás llega y se posesiona de la mente. Bien, hay bastante información que compartir, pero ya vamos a repasar. Entonces, el consejo del apóstol Pablo, 2 Corintios 2:11, ¿cuál es? Para que Satanás no gane, ¿qué? Ventaja sobre nosotros. Ninguna ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Ahora, para conocer las maquinaciones del diablo hay que ir a la fuente que ya les dije: Biblia, Espíritu, Profecía y el diccionario. Muy bien. Demonología es una palabra compuesta, hemos dicho, ¿sí? Que daimon significa genio o demonio, y logía es tratado, ciencia. Término que aparece con frecuencia en las Santas Escrituras, déjeme decirle, en la Santa Biblia. Los griegos lo aplicaban a las divinidades inferiores, aunque superiores al hombre. La Biblia dice que nos hiciste o nos hizo un poco menor que los ángeles. Por tal motivo, como estamos hablando de entidades sobrenaturales, creaciones de Dios, ángeles, estoy hablando de los santos ángeles, entonces son superiores a nosotros. Cuando los ángeles no guardan la dignidad, ya es otra cosa que sobreviene a ellos. Ya es otra cosa que sobreviene a ellos. Entonces los griegos creían en este tipo de deidades. Y cuando Pablo llegó, dijo: ¿qué nuevos dioses son estos? En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 18. ¿Qué palabrería enseñan otros dioses? Entonces ellos tenían otros dioses. Y eran dioses como le dijo el apóstol Pablo, ídolos. A los demonios sacrificaban, dice en primera de Corintios, ¿sí? De Corintio. Así es. Entonces, se lo describe también como seres espirituales. Dentro de la rama de la demonología se habla de seres espirituales y no es otra cosa que espíritus. Espíritus inmundos se le conoce, también se le conoce como demonios. Lo dice Mateo capítulo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. ¿Qué le parece? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Entonces hay enfermedades que obviamente vienen por transgresiones de las leyes de la salud. Hay enfermedades que son hereditarias, genéticas, vienen los genes. Hay enfermedades heredadas, ¿verdad? De los genes. Hay enfermedades adquiridas que son por los malos hábitos. Pero hay enfermedades de origen satánico. Escuche bien, de origen satánico. De origen satánico. Entonces aquí tenemos este muchacho que estaba muchos endemoniados. Lucas capítulo 9, versículo 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu malo o al espíritu inmundo y le sanó al muchacho y se lo devolvió al padre. Ahora, ¿quiénes son estos seres? Estos seres ya lo vamos a ver, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Vamos aquí a colocar esto en amarillo grandote y vámonos para acá. Entonces, estamos hablando que son como entidades, que son daimonium, dice del griego, daimon. Demonio, ¿sí? Demonios. Del griego hemos visto dos pasajes, Mateo 8, 16 y Lucas 9, 42. Antes de ir a desglosar lo que les quiero decir, vamos a hablar también el concepto de demonología en Satanás. La palabra Satanás del hebreo datán, del verbo satán, es el que alberga animosidad contra alguien. Y recuerden que dentro de un momento vamos a hablar que les hablé sobre sobre el diablo en el Maicón, que le hablé la vez pasada en una serie y hablé sobre Satanás. Entonces Satanás quiere decir el que alberga animosidad contra alguien, es un adversario, ¿sí? Y dice que en la transliteración del hebreo al griego o a la Septuagésima, datán, el significado es diabolos, diablo, acusador, calumniador. Entonces, dentro de la demonología tenemos los demonios, los ángeles caídos, y está Satán, que es el adversario, el que sintió animosidad contra alguien. ¿Contra quién sintió animosidad Satanás en el cielo? Directamente contra el Padre y contra el Señor Jesucristo. Contra el Señor Jesucristo. Satanás, dice Apocalipsis 12, 17 al 12, anótelo bien, es el enemigo de Dios y el enemigo también de ¿quién? Del hombre. Es también llamado Beelzebú. Es también llamado Belial, el tentador, el enemigo, el adversario, el engañador. Lo dice la palabra de ¿quién? De Dios. Así es, desde entonces Satanás, que asumió ese rol, se encargó o se ha ocupado en entrampar
engañar, desviar y seducir a los seres humanos, a los seres humanos. Así es. Bien, ahora la palabra diablo significa calumniador. Diablo, cuando hablamos del diablo estamos hablando de quién, de Satanás. Mateo 13:38. Satanás es el líder, escuche bien, cuando hablamos del diablo estamos hablando de Satanás. En este caso, él es el líder de todos los espíritus caídos. Recuerden que alguien se puso al frente en la rebelión, y en esa rebelión fue Lucifer, que se puso al frente de ellos y dijo: abogo por el bienestar de todos ellos, después que le envenenó la mente. Entonces Satanás sigue siendo el líder, ¿verdad? ¿De quiénes? De sus ángeles caídos, de sus ángeles caídos. Recuerde que en Isaías 14:12 al 14 se le llama lucero de la mañana, y en Ezequiel 28:2. Muy bien, tenemos otra palabra que se llama acatarón. Son espíritus inmundos, designación común en el Nuevo Testamento para los malos espíritus que a veces se posesionaban de los seres humanos. Pueden ver Mateo 12:43, Marcos 1:23 y 26, Lucas 4:33. También se le conoce como con el nombre de demonios o espíritus como inmundos. Hay numerosos casos en los que los milagros de nuestro Señor Jesucristo tuvo que ver con expulsión de los espíritus inmundos. Y en Mateo 10 habla sobre cómo Cristo le dio autoridad a quienes, a los discípulos, para echar fuera a quienes, a los demonios. Entonces hemos visto algunos conceptos sobre demonología, hemos hablado sobre demonios. Hemos conversado aquí un poquitico sobre Satanás, que es el que alberga animosidad contra alguien. Hemos hablado también sobre diablo, que es el calumniador. Entonces, quiere decir que estos espíritus inmundos, que esta palabra aplica para los ángeles caídos. Ahora, ¿qué sucede, hermanos queridos? Lo que sucede es lo siguiente, haciendo como que un poquito de historia. Y escuche bien para que no vean ustedes que el pastor está hablando de demonología, que no se debería hablar. Sí se debería hablar. Conflicto de los siglos, página 547. Nada se enseña con mayor claridad en la Biblia, escuche bien, que el hecho de que Dios no fue nada responsable de la introducción del pecado en el mundo, y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión, a la demonología. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su existencia o su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Entonces no hay nada más claro como el origen de la demonología, que ocurrió en Lucifer, un ángel guardián, un ángel poderoso. Poderoso, lo dice página 547 de Conflicto de los Siglos. Bien, como ustedes bien conocen, Satanás tuvo una animosidad contra el Padre y contra el Hijo. Él no se sintió bien con el puesto que ocupaba. Y de una manera sobrenatural, el pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. ¿Qué tal? Entonces, ¿cómo nace la demonología? Bueno, por el rechazo de la luz de Dios, por no acatar los principios divinos, por desear ser como ¿quién? Como Dios, porque el profeta dice, se te ha engreído el corazón a causa de tu hermosura, te has corrompido tu sabiduría con motivo de tu esplendor. Poco a poco, escuche bien, poco a poco, Lucifer abandonó el deseo, poco a poco, Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación. Y el profeta dice, has puesto tu corazón como corazón ¿de quién? De Dios. Pues dijiste, al cielo subiré y en las estrellas de Dios ensalzaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea de Dios. Ustedes pueden ver en la serie que hice sobre McCoy,
es una palabra de origen Pemón, de Canaima, Macoy. Cuando hacíamos las predicaciones allá, me acuerdo del difunto Rogelio, que él siempre decía Macoy, sí, que significa adversario, diablo en la lengua Pemón. Entonces, Macoy dijo: al cielo subiré y en las estrellas del cielo de Dios ensalzaré mi trono, me sentaré al monte de la asamblea y seré semejante a quien, al Altísimo. Esos textos bíblicos están basados en Ezequiel capítulo 28, 6 en adelante, el libro de Isaías capítulo 14, versículo 13 en adelante, hermano. Entonces, en lugar de que Dios fuese el objeto supremo de adoración, de afecto y de obediencia, Satanás ahora quiso la adoración y quiso la obediencia para él. De esta manera van haciendo en Satanás algo que nosotros llamamos pecado. Y pecado no hay otra definición que la que dice el apóstol San Juan en su carta universal, 1 de Juan 3:4. Pecado es transgresión a la ley de Dios. Luego que Lucifer empieza a cavilar todos esos pensamientos en contra de la deidad y va dando paso tras pasos para convertirse en lo que ahora nosotros conocemos, que en la rama teológica se conoce ahora como demonología, el estudio de los ángeles caídos. Eso es demonología, no es otra cosa, no es ensalzar al diablo. No estamos con la nigromancia y ese poco de cosas locas que practican con los paleros, con los vudú. No, eso es cosa de demoníaca, obviamente está. Pero estamos hablando de la demonología de acuerdo al orden bíblico. Entonces, de esta forma es que Satanás se va apartando de la gloria de ¿quién? De Dios, de su creador. Y entonces, cuando él se aparta, él se va y empieza a difundir el espíritu de descontento entre los santos ángeles también. Se va, hermano, mire, que ese hermano hizo esto y le sembró que Dios no servía para nada, que esa ley no estaba apta, que ellos eran seres angelicales y que no necesitaban estar restringidos ni normados por ningún tipo de mandamientos de Dios. Ese espíritu se proliferó, cundió el reino de los cielos. Ahora Dios, dice la página 550 de Conflicto de los Siglos, le da y lo tolera por un largo tiempo. Y le probó a toda la hueste angelical. A toda la hueste como angelical se la probó ¿quién? El diablo. Eso lo hizo ¿quién? Satanás. ¿Sí? Me marquicha, rapidito. Así, uno. Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Se fue por todos lados. Obviamente los ángeles se sintieron como que afligidos y dudosos. Y muchos de ellos que hicieron fueron engañados. Ahora Satanás culpa al Creador. Satanás achacaba a la ley y al gobierno de Dios la discordia en su propia conducta que había introducido en el cielo. Declaraba que todo el mal provenía de la administración de ¿quién? De Dios, de la administración divina. Bien, ahora ¿qué hizo el diablo? Se rebeló. Se rebeló contra Dios. ¿Qué hubo allá arriba en el cielo? No hubo otra cosa sino que una guerra. Una guerra. Y Satanás fue expulsado del reino de los cielos. ¿Y ¿a dónde fue expulsado? Aquí a la tierra. Que Satanás tenía acceso después que fue expulsado al reino de los cielos, sí, claro que sí, él tenía acceso, ¿no? Después que fue expulsado, pero llegó un momento en que no. Bien, pero ahora Satanás trama algo, y antes de decirle que tramó, tengamos una tortica así más o menos, una torta, ¿viste? Aquí tenemos una torta y aquí tenemos una parte, 1, 2 y 3, aquí está. Si lo ven, aunque sea al revés, porque estamos transmitiendo con la pantalla frontal. 1, 2 y 3. La torta se le pica en 3 partes. Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo. No todos, no. Una gran mayoría. Un gran número, quiero decir. Aquí la tercera parte de la torta y a Dios le quedó las dos partes. Y recuerden que el grupo de salvados, los que van a ser salvos, vamos a ocupar esta tercera parte que se trajo Satanás. La Biblia dice que al final seremos como ángeles. Y Dios siempre tendrá la mayoría. Bien, Satanás se trajo la tercera parte de la tierra, los engañó. De esta forma, entonces vino el declive, ¿viste? La degradación de Satanás. No cayó de un solo viaje, no. Hubo más de 3 reuniones con Lucifer en el cielo. Con Lucifer, para que dejara esos inventos y pusiera su visión, esa postura errada que él tenía. No quiso. Esos fueron los primeros pasos, hermano, para que Satanás se fuese como desfigurando, sufriendo una metamorfosis, pero para mal.
porque dice Elena White que cuando lo vio en visión, dice que le vio así, y la carne aquí le colgaba. Una cosa, una visión terrible, ¿no? Que no queremos ver nosotros. Terrible. Y ahí, de allí en adelante, Satanás empezó a hacer la guerra, hermano. Empezó a hacer la guerra, planificó él, el principal, porque recuerde que Satanás es el líder de los ángeles, de los demonios. Él es el líder, el principal, el comandante de la hueste angélica, satánicas, de los ángeles caídos. Entonces ahí empieza el diablo, entonces planificó la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Quiere decir que dentro de la rama de la demonología, estudiamos la caída de Adán y de Eva. Y ahora quiere decir que en la guerra cósmica que tenemos nosotros está involucrado en la tierra, está involucrado el hombre, ¿sí? El hombre, hablando del género humano, el hombre y los ángeles buenos y los ángeles malos, los ángeles caídos. ¿Te das cuenta hasta dónde llegó toda la situación? Es una cosa extraordinaria, hermano. Escuche bien. Si usted tiene reconcomio en el corazón, ore al Señor. Si usted ha mentido, si usted tiene animadversión contra alguien, ore al Señor. Ore al Señor. No se fíe de esa gente, claro está. Ore al Señor para que le quite eso. No se aparte de los caminos del Señor. Si usted se está bajando de la plataforma de la verdad, como dice Primeros Escritos o Testimonios Selectos, tomo uno, para analizarla y empezar a criticar la plataforma de la verdad que tanto sacrificio nos ha costado, no lo haga. Súbase otra vez ¿a dónde? A la plataforma de la verdad y permanezca allí. Satanás estaba aquí, en la plataforma de la verdad. Satanás empezó a criticar a Dios, al Hijo, y vieron de cayó aquí abajo. Ahora se convirtió en el demonio. Si usted se baja de la plataforma de la verdad y no permanece allí, va a caer en manos del demonio. Y eso es lo que no queremos. Debemos ser fieles hasta la muerte. ¿Y qué va a hacer el Señor? Nos dará la corona de la vida. Nos dará la corona de la vida, hermanos queridos. Ahora, nos toca afianzarnos. ¿Por qué? Porque el demonio se convirtió en demonio por haber rechazado los claros principios de la palabra de Dios. Ahora se coligó aquí en la tierra la rebeldía, Satanás con la rebeldía, y dividió la historia cuando el mundo estaba en pañales. Ay, hermano, en pañalitos estaba el mundo. Estaba el mundo en pañales. ¿Quiénes estaban? Estaban Adán, sus hijas, hijos, allí. Pero el primer hijo se convirtió en un asesino. ¿Viste? El primer hijo. Un fratricida, mató a su hermano. Caín vivió más de 800 años, pero Caín vivió ¿para qué? Para hacer el mal, el mal. Qué terrible. Entonces se dividió la historia, se llamaban los hijos de Dios, que eran los creyentes, y las hijas de los hombres, que eran los descendientes de Caín. Y sabe que otra cosa produce demonología, cosas terribles, que el demonio se apodera de las personas, es el cruce, hermano. ¿Entre quién? Entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Los hombres nuestros antepasados, ¿no? Vieron que las mujeres eran más bonitas, eran más llamativas que las mujeres cristianas, ¿verdad? Eso era porque esas mujeres eran sensuales en los tiempos, estoy hablando cuando el mundo era pequeñito, o sea, estaba dando sus pasos, de 800 años, 600. Y los hombres, los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran como bonitas. Y hicieron los cruces genéticos ahí entre ellos. La simiente se empezó a corromper ahí. Tan pequeñito el mundo, no tan nuevecito. Y salieron los peores criminales de eso, hermano. De ahí, de ese cruce. El demonio, ya era un demonio. Ya tenía 800 años de experiencia. Y todo, mira cómo volvió todo. Y el Señor le pesó en su corazón, o sea, le dolió, dice Moisés escribiendo Génesis, registrando la historia, que al Señor le dolió en su corazón lo que estaba sucediendo. Y por amor tuvo que sacar la vara para corregir al mundo, porque era de continuo al mal, y tuvo que enviar el diluvio, ¿viste? Y el demonio tembló por su existencia. ¿Tembló por qué? Por su propia existencia. Entonces, ¿te das cuenta hasta dónde lleva la situación, hermano? Por haberse apartado de la verdad. Por eso el apóstol Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Lo dice el apóstol ¿quién? Pablo, hermano, que no debemos ignorar sus maquinaciones para que no nos lleve ventaja alguna. Claro, él cayó de la plataforma de la verdad, cayó al abismo, a las tinieblas, y ahora imagínate tú cómo está el diablo, hermano. Terrible el diablo. El diablo es terrible.
Ahora, ¿qué dice la Biblia en segunda de Pedro, carta universal de Pedro, capítulo 2, versículo 4? Porque si Dios no perdonó, escuche bien, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, esos son los ángeles que Dios no perdonó. O sea, ya no buscaron el perdón. Dios tuvo que expulsarlos del cielo. ¿Y qué hizo? Los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. El infierno es un lugar frío, no como dice la gente que es un lugar caliente, ¿no? Están aquí en la tierra. Este es el lugar de tormento para Satanás y sus ángeles. Y los entregó a prisiones de oscuridad. Espiritualmente no tienen luz ellos. No hay más luz. No han crecido en gracia, no han crecido en luz ellos. Están aquí reservados ¿para cuándo? Para el juicio. Lea Apocalipsis capítulo 20, segunda creo que de Corintios capítulo 6, donde usted va a juzgar a los ángeles y yo voy a juzgar a los ángeles. Eso lo dice. Y lo que dice aquí el hermano Judas. Judas dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Escuche bien, abandonaron su ¿qué? Su propia morada. Se bajaron ¿de dónde? De la plataforma de la verdad de Dios. Ahí estaban en la inmediata presencia de Dios. ¿Te das cuenta los pasos para llegar a ser un demonio o poseído por el demonio? Alejarse de la verdad, de todo, cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo y quedar a la deriva. Es un peligro. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Están en prisiones eternas los diablos? Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio del gran día. ¿Cuándo va a ser el juicio de los ángeles malignos? ¿Cuándo? Dígame usted. Apocalipsis 24 y 5. Vi tronos y se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar. Es decir, en los 1000 años viene el juicio para los impíos. Y luego, después de los 1000 años, en la tercera venida de Cristo, dice Zacarías, que vendrá Cristo y se asentará sobre el monte de los olivos y se hará una gran llanura. Y en esa gran llanura que ya fue purificado por la presencia de Dios, ahí se asienta la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y estaremos ahí con las puertas abiertas. Mientras que ya Cristo ha resucitado en su tercera venida a los impíos. Y Satanás, el demonio, el padre de la demonología, le dirá, yo los resucité. Y bueno, ahí estarán. Para atacar después con un tiempo prudencial que Dios les va a dar para que se armen, van a querer atacar. Cuando quieran subir al monte de Dios, ¿sí?, al campamento del Señor, dice Dios que manda que se cierren las puertas de la Nueva Jerusalén y lloverá fuego del cielo, dice allí. Será el juicio de Satanás. ¿Será el juicio de quién? De Satanás. Así que, estimados hermanos y hermanas que me escuchan y que me ven, estamos hablando sobre demonología. No es una cosa que sea del otro mundo y que no se pueda comprender. Claro está, el apóstol Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Pablo sabía quién era el diablo. Sí, Pablo fue instigado por el diablo. El apóstol Pablo, Pedro. Y esa gente tuvieron que reprender los espíritus malos, hermano. Tuvieron que reprender los espíritus malos. Sí. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 41, Mateo 25, 41, alguien me preguntó por ahí, ¿qué vamos a hacer cuando se pueden expulsar demonios? Eso lo vamos a ver, ojalá que sea antes del viernes o el viernes. Mateo 25, 41, vamos a ver qué dice aquí rápidamente. Mateo, entonces dirá él también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, quiero enfatizar aquí lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor va a decir, apartado de mí, malditos al fuego eterno. ¿Sí? Preparado para el diablo y ¿quiénes? Y sus ángeles. Dios lo colocó a él como principal, el diablo, o sea, Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, el destructor. Así, él es el príncipe, hermano. Y Cristo lo dijo en Mateo 9:3, él es el príncipe de este mundo, Y no crean ustedes que estas entidades que son sobrenaturales, que son ángeles que no guardaron la dignidad, no poseen sabiduría. Sí, hermano, los ángeles caídos poseen sabiduría sobrehumana, déjeme decirle, sobrehumana. Y déjeme decirle que cuando Cristo se humanó,
se humanó el Señor Jesucristo, los ángeles, escuchen lo que le dicen los ángeles a Jesucristo, para que ustedes vean que no, que el pastor está inventando. No, Señor, aquí no inventamos nada. Aquí leemos lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículo 27. Vamos a ver. Al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un grito o un gran grito y postrándose a sus pies clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, dice la Biblia, porque Cristo mandaba al espíritu inmundo que saliese de aquel hombre, sí, que saliese de aquel hombre. Entonces, Cristo le pregunta al ángel malo: ¿cómo te llamas? ¿Y cómo le dice el ángel malo? Me llamo Legión, porque somos muchos. Estamos hablando de una posesión demoníaca, pero estamos hablando de la inteligencia o del conocimiento sobrehumano, de la sabiduría sobrehumana, porque los demonios declararon que Jesucristo era el Hijo de ¿quién? Era el Hijo de Dios. Así es. Y en otras ocasiones Jesucristo no le permitía hablar a los espíritus malos. No les permitía hablar a los espíritus malos. ¿Por qué? Porque iban a entorpecer su obra. En Marcos capítulo 1, versículo 34, dice así: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Viste que estas entidades conocen, hermanos, tienen conocimiento, recuerdan. Por eso les leí los pasajes bíblicos de Pedro y de Judas, que estos ángeles malos no guardaron ¿qué? Su dignidad, su dignidad. Así que, hermanos queridos, es terrible, ¿no? Es terrible estas cosas. Y los demonios están categorizados también, tienen su jerarquía. Sus jerarquías, hermanos, tienen. Y tienen nombres también. Y tienen nombre de acuerdo a lo que obran. Por ejemplo, el espíritu de mortandad, de pestilencia, ¿sí? Todo esto tiene, tiene su significado. Su significado, hermano. Su significado. Es una cosa tremenda, es una cosa tremenda. Y el Señor Jesucristo le tocó, hermano, enfrentarse, como hemos dicho, a los demonios. Y déjeme decirle, hermano, que el demonismo es la fuente y la dinámica de la idolatría pagana. La idolatría ha existido, pero ¿cuál es el eje de la idolatría? ¿Cuál es la fuente de la idolatría pasada? Nada más y nada menos que el demonismo. Nada más y nada menos que Satanás. 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 y 20. Ustedes pueden comprobar, ¿no? 1 Corintios 10, 19 y 20. Escuchen cómo dice esta frase aquí. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. ¿Sí? Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, en la idolatría que había en los tiempos de Éfeso, en la idolatría que había en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el motor de la idolatría? ¿Cuál era la dinámica de la idolatría pagana? Nada más y nada menos que el demonismo. Era Satanás. Cuando se tomaban a las criaturas, hermanos, por ejemplo, en el tiempo de Manasés, cuando hablamos de las tribus del norte y las tribus del sur, en 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 hasta el 20, ahí se habla de la lista de ídolos y del tipo de demonismo que había en ese tiempo con la idolatría pagana. Entonces, todas estas cosas, hermanos, es una lucha que va a lo largo de casi ¿cuántos años? Casi 6.000 años. Esos ídolos tenían como eje principal el demonismo, la rendición de culto a los demonios. Recuerde que Satanás quiso la honra, la gloria que se le daba a Dios, ¿a dónde? En el cielo, la adoración. Y obviamente Satanás tiene poder aquí, y lo que le ofreció a Cristo se lo ofrece a la gente. Póstrese ante mí y le doy todo lo que usted quiera. Los grandes hombres que le llaman estrellas, yo le digo estrellas caídas, esos actores y actrices y esos cantantes han hecho pacto con Satanás. Y Satanás le da todo lo que quieren: riqueza,
honra, fama, pero le cobra un precio muy alto. Le cobra lo que dijo Cristo, que puede matar solamente Dios, el alma. Solamente Dios que puede matar el alma. Entonces, en esos cultos, hermanos, esa idolatría demoníaca del tiempo antiguo incluían danzas licenciosas, ¿sí? En la cima boscosa de los cerros, llamados lugares altos. Y a esa bajeza llegó el pueblo de Dios también, llegó también Manasés, y hubo reyes que agarraron a sus hijos y los sacrificaron ¿a quiénes? A los demonios. Porque la Biblia dice, el que sacrifica, sacrifica a los demonios. Pero en Corintio se sacrificaba a quienes eran animales y se presentaban animales ¿a quiénes? A los demonios. A esos dioses paganos que ellos le llamaban, a esas deidades. Y esas deidades, dice el apóstol Pablo, que eran los demonios. Cuando las personas que vivían en la tierra de Canaán, antes de que entrase el pueblo de Dios, ¿a quiénes sacrificaban ellos? A los demonios, a Satanás. Por eso que Satanás quería la honra, la gloria. Y cuando vino a esta tierra, el enemigo estableció su sistema de culto, de adoración. Todas esas deidades que aparecen paganas en el tiempo antiguo es el demonio, creación del demonio, invento de Satanás. Todos esos niños que fueron sacrificados, eso fue que Satanás se los sembró a la gente porque rechazaron la luz de Dios y empezaron a sacrificar para Satanás. ¿Te das cuenta? Para Satanás. Y la adoración, la música pagana, la música actual que tenemos nosotros hoy día en el mundo con hombres con grandes talentos, ¿para quién es dedicada? Para la majestad satánica, para la majestad satánica. Esos cultos, hermanos, antiguos, que lo podemos llamar cultos demoníacos, incluían danza festiva licenciosa en esos montes, como he dicho, en la parte alta. La consorte de Baal era Acera. Escuche bien, ¿quién era Acera? Era la diosa de la fertilidad. Incluía la prostitución masculina y la prostitución femenina. ¿Sí? La adoración a estos dioses, los sacrificios humanos y todo, encerraba todo tipo de ocultismo demoníaco. Entonces la demonología no es algo nuevo, es como antiguo. Después que Satanás fue expulsado del cielo, se convirtió en demonio. Siendo él el principal príncipe de todos esos demonios, él, Satanás, el padre, dice Juan 8:44, de la mentira. ¿El padre de qué? De la mentira, Satanás, que se llamaba antes Lucero de la mañana. ¿Lucero de qué? De la mañana. Se le llama el ángel, ¿cómo? El ángel caído. A Lucifer, el ángel caído. ¿Sí? El ángel caído. Bien, ahora el diablo ha hecho tanto desastre, hermano, y el radio de acción de Lucifer o de Satanás es muy amplio, muy amplio. Está en todos los extractos sociales. Claro está, con sus estrategias aplicados a cada uno. Pero ¿dónde aprovecha más Satanás la situación? La aprovecha en la común sociedad. En la común sociedad lo aprovecha el diablo, ¿sí? Y se goza Satanás. Se goza Satanás. Bien, ahora el Señor prohibió el ocultismo dentro del pueblo. El Señor prohibió la demonología dentro de su pueblo. El Señor prohibió el espíritu de Pitón, ¿sí? Que era el guardián del templo del dios mitológico Delfos. Delfos, que era un santuario pagano de la antigüedad. Y el espíritu de Pitón llegó a ser común en todas las personas que tenían el espíritu de adivinación. Eso fue lo que Pablo se tornó o tropezó con aquella pitonisa que decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, háganle caso. Nada más y nada menos que era eso, era esa situación tan grave y tan peligrosa, y que el apóstol Pablo ya se cansó. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? En el nombre de ¿quién? Del Señor Jesucristo, agarró y los reprendió sus espíritus malos. ¿En el nombre de quién? De Cristo Jesús. Y bueno, ahí fue donde se encendió la llama y persiguieron al pobre apóstol Pablo. Al pobre apóstol Pablo. A ver, hermana Catherine, alguien está interactuando con nosotros. Vamos a ver si alguien nos escribió, alguien me mandó un saludito. Vamos a pedirle aquí a nuestra hermana Catherine que nos haga llegar el
teléfono. Hermano, alguien me preguntó sobre la cantidad de ángeles malos. No le puedo decir el número exacto, hermanos queridos, pero esa tercera parte trajo miles, millones de ángeles malos. Somos más de 8.000 millones en el mundo nosotros ahorita sobre la tierra. Y casi que cada uno tiene un demonio. Hay ángeles por cantidad malignos, con una fuerza descomunal. Vean el endemoniado de Gadareno, que nadie le podía atar, con cadenas, esas cadenas con los eslabones gruesos, los arrancaba como una tirita, como esto que está aquí, hermano. Satanás llegaba y rompía eso. Tácata, y listo. Eran feroces, feroces, espantosos. Bien, vamos a ver qué dice aquí nuestra hermana Yudelis, que está por allá en su centro de estudio. Feliz y bendecido día para la audiencia y para el expositor de la palabra de Dios. Gracias a Dios por permitir una nueva dosis de conocimiento. Gracias, amor mío, bendiciones. Karen Hernández, amén, lista para escuchar. Qué bueno, Karen, activa y proactiva. Elsa María Galíndez Castillo, buen día, pastor, muy bendecido día para todos y agradecido a Dios porque sigue adelante con esta dosis de conocimiento. Es Elsa de Acarigua. Gracias, hermana Elsa, estamos orando por ti, Señor te acompañe. Dios reprenda a los demonios cada momento de nuestras vidas, dice el hermano Álvaro. Dios te bendiga, hermano, y te proteja a ti y a la familia. Dice la sierva del Señor Álvaro, y te hablo a ti como padre, ¿no? Y a los padres que me escuchan, que debemos levantar murallas alrededor de nuestros hijos. ¿Cómo se hace eso? Orando por ellos, orando por esos muchachos que Dios nos ha dado. Y hablo con los que tienen muchachos pequeños, y claro, los que tienen muchachos grandes también. Cassandra Contreras, feliz día y bendiciones desde República Dominicana, estimado pastor, shalom. Dios bendiga las hermosas enseñanzas donde con la ayuda de Dios el Espíritu Santo podemos comprender las lecciones de vida. Amén. El origen etimológico de la palabra demonología lo encontramos en el griego, más exactamente en la unión de dos palabras. Muy bien. Por un lado está daimon, que significa genio o demonio, y por otro logía, que vendría a traducirse como ciencia. Gracias, mi hermana, por tu aporte. Sonia Muñoz, buen día, Dios los bendiga, un abrazo. Gracias, hermana Sonia, un abrazo también para ti y para tu esposo Judy Gutiérrez. Dios te bendiga, yerno. Saludo a la audiencia, excelente enseñanza. Bendiciones, querida suegra. Carola y Hernández, buenos días, bendiciones para todos. Gracias por estos temas tan interesantes. Amén, amén. Ever Ropero, o sea, él no codició el puesto de Jesús, sino el a su creador. Excelente, así es, mi hermano, muchas bendiciones. Jaime González, feliz día, bendiciones en sintonía, gloria a Dios, Jaime, muchas gracias por reportar sintonía. Dani Oliveros, buen día, mis hermanos, saludo a la audiencia, que el Señor les bendiga, amén. Gracias, mi hermana Daniela. Silvia Sánchez del día, bendiciones, buen día, bendiciones, gracias, gracias, gracias. Bendiciones para ti, mi hermana Silvia, fiel oyente. Otilio Ramírez, buen día, hermano, Señor te acompañe, bendiciones, amén, amén. Sonia Muñoz, muy bien, gracias por estar interactuando con nosotros. Estamos en la serie Demonología, ya la hermana Cassandra lo mencionó o lo ratificó sobre el asunto de los demonios, es una palabra compuesta. ¿Está solo Satanás? No está solo Satanás, Satanás tiene ángeles, hermanos queridos, escúchenlo bien, por cantidad, ángeles por cantidad. ¿Tiene quién? Satanás, sí. Y está esparcido por todos lados. ¿Dónde se la pasa mayormente Satanás? Bueno, le puedo decir, Satanás se la pasa en las grandes potencias. Primero donde tiene el trono, allá, Italia. En Roma se la pasa el diablo. De Roma brinca ¿a dónde? A Estados Unidos. De Estados Unidos brinca a Rusia, brinca a China y anda por ahí. ¿Y cómo anda Satanás en este momento? Dice que anda como león rugiente, buscando a quién destruir. ¿Sobre quién tiene la demonología su vista puesta? Apocalipsis 12:17, si no me equivoco. El dragón se llenó ¿de qué? De ira, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, ¿sobre quién está haciendo Satanás la guerra? Sobre el pueblo de Dios. ¿Cómo arrastró al primer rey de Israel? Bueno, le dio obstinación y rebelión al rey de Israel. ¿Qué le dio? Obstinación y rebelión. Y Dios le mandó un siervo llamado Samuel y le dijo: la obstinación es como idolatría, la rebelión es como esto y lo otro. Conviértete. Samuel le orientó. Saúl hizo caso omiso. Le importaba lo que el pueblo dijese, no lo que Dios
le dictaba. ¿A dónde lo llevó Satanás con sus demonios? Al primer rey de Israel, al ocultismo, a consultar con una pitonisa, algo que Dios había prohibido rotundamente y había esparcido o había eliminado de la tierra de Canaán. Y el mismo rey, en su sano juicio, había hecho estas cosas. Y entonces mira a dónde llegó el pueblo, a dónde llegó el primer rey de Israel, hermano. Es una cosa extraordinaria. Así que si usted se descuida, puede el enemigo entramparlo de diversas formas, de diversas maneras puede el enemigo entramparlo. Dice que el espíritu malo salió del hombre y se fue a lugares desérticos por allá. Y por allá ese espíritu malo se acuerda, dice el Señor Jesucristo, de la casa de él. Y entonces él viene otra vez, viene el espíritu malo, tú sabes, ¿no? Caminando, tal, y viene. Ni toca. Ese espíritu malo llega y empieza a escurungar él por él mismo. Y ve todo barrido, aseadito, las neuronas, los millones y millones de ramificaciones nerviosas, de las facultades mentales están como barridas, limpias, pero hay un detalle. El detalle es que está como vacío. El hombre dejó de orar, dejó de hacer culto con la familia en la mañana y en la tarde, dejó de orientar a sus hijos, echó mano del teléfono, de las redes sociales, consumió el tiempo viendo cosas gafas, sin valor alguno, ahí, y consumió el tiempo acostado en la cama o sentado en la silla esperando que le llegara el bono o la pensión en cualquier parte del país. Y entonces se despreocupó por el culto, por asistir a los servicios de la iglesia, se despreocupó por santificar el santo sábado, de todo. No le importó que Jesucristo se marchase, no tuvo el espíritu de María y de José cuando Jesucristo se les quedó en el templo, cuando ellos los extraviaron a él y tuvieron que buscarlo, le costó 3 días para buscarlo, hasta que lo encontraron, no le importó nada. Y el espíritu malo encuentra la casa como vacía, bella. Entonces el espíritu malo agarra y deja a ese hombre quietecito ahí, esa mujer, y se va corriendo o volando y llama 7 espíritus peores que él y se los trae. Ya son 8 espíritus malos. Y este último estado viene a ser peor que el primer estado. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, oye, cuidémonos mucho para que no haya una posesión demoníaca entre nosotros o una habitación de demonios en nuestros cuerpos. No, la Biblia dice, ustedes son templo del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Déjeme decirle algo, hermanos, el tiempo aquí pasa volando, ya son las 8:58 de la mañana, no podemos pasar hasta las 9. Dios nos bendiga, nos ayude. Si tiene alguna pregunta, pueden hacerla al privado del Facebook o al privado del WhatsApp. Pueden escribirnos ahí con toda confianza. Para mañana, con ayuda de Dios, avanzaremos con la dosis. Esperemos que estos conceptos queden claros, ¿no? Y que esta temática introductoria, bueno, haya quedado bastante clara. Recordemos que el poder lo tiene ¿quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sanó a los endemoniados, expulsó esas entidades sobrenaturales del cuerpo de esas personas y ellos quedaron en su cabal juicio, Bien, hermana Catherine, vamos a ir cerrando aquí. Vamos a hacer la oración, ¿sí? Para poder finalizar e invocar la dirección divina. Lean mucho el Salmo 121, el Salmo 125, lean el Salmo 23, el Salmo 91, hermanos queridos. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque a través de tu santa palabra nos demuestra que tenemos un enemigo que tú has vencido, pero que todavía tiene fuerza, Señor bendito, y está arrastrando a la gente que está descuidada. Permite que en la vida mía, en la vida de mis hijas, de mi esposa, de la audiencia, de su familia, reine el Espíritu Santo y la protección de tus santos ángeles, de manera que pronto nos veamos en el monte Sión. Y si hay alguien que está siendo instigado por el demonio, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo,
esa gente encuentre la liberación, porque tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es tu Hijo amado. Cúbrenos con tu protección en Jesús. Amén. Bueno, se les quiere mucho, se les recuerda, mantengámonos en oración. Vilmari Arana, buenos días, pastor, bendiciones. Gracias, Vilmari. Muchas bendiciones, el Señor te acompañe. Mayeski Peña, buenos días, saludos y bendiciones del Altísimo. Amén, amén. Muchas gracias, ¿verdad?, por los saludos. Terminamos. Saluda a la gente de Canaima, a los hermanos de Maracaibo, a todos. Chao, chao.